El método del gradiente descendente estocástico para regresión es similar al método utilizado para clasificación. De forma similar al caso anterior, se parte de un dataset que está conformado por los ejemplos x1y1 hasta xnyn, donde xy representa un vector m-dimensional y y es un escalar que corresponde a la salida del modelo. Este es un modelo lineal donde f de x es igual a b más w traspuesta por x, donde x es un vector fila, b es el intercepto del modelo y w son los coeficientes de las variables independientes. En este modelo se minimiza la función e, la cual está compuesta por dos partes. La primera parte corresponde a la función de pérdida, que mide la precisión entre el valor pronosticado y el valor observado, y otra componente asociada a la regularización como tal del modelo. La función de pérdida puede ser una de las siguientes: pérdida cuadrática, Hoover, epsilon insensitiva al cuadrado. En la figura izquierda tenemos la pérdida cuadrática, la cual es equivalente al error al cuadrado. Esta tiene forma parabólica, de tal forma que valores altos en el error tienen una influencia cuadrática, haciendo que la función sea muy sensible a ellos. Por otra parte, la función de Hoover está controlada por un valor epsilon. Para valores del error entre epsilon y menos epsilon, el comportamiento de la función es cuadrático, es decir, alrededor del cero. Valores del error más a la derecha o más a la izquierda causan un comportamiento lineal, de tal forma que esta función no es tan sensible a los valores altos del error. El efecto de la componente cuadrática en la parte central, o sea, alrededor de cero, causa que el algoritmo converja más rápidamente en cercanías de su punto de óptima. La función epsilon insensitiva está controlada por el valor del parámetro epsilon. Cuando el error cae entre más epsilon y menos epsilon, es decir, en esta región que tenemos acá, se considera que es cero. Por fuera de esta región central, el comportamiento es lineal. La función epsilon insensitiva al cuadrado corresponde a elevar al cuadrado la función epsilon insensitiva, es decir, se conserva la región donde el error es cero, pero los bordes son cuadráticos. R es el término de regularización y puede ser especificado como non, para no aplicarlo, L2, L1 o ElasticNet. Para la estimación de los parámetros óptimos del modelo, se utiliza el método del gradiente descendente estocástico. En este caso, la actualización de los pesos es tal que el tamaño de paso o tasa de aprendizaje multiplica a un alfa por la derivada de la regularización más la derivada de la función de pérdida. Para ejemplificar su uso, vamos a crear un dataset original que contiene 100 ejemplos y una sola característica. El constructor del objeto tiene los siguientes parámetros: la función de pérdida, que puede ser la pérdida cuadrática, Hoover, epsilon insensitiva o epsilon insensitiva al cuadrado. Penalty, que es la penalización del modelo, y puede ser non, L2, L1 o ElasticNet. Alfa, que es la constante que multiplica al término de regularización. L1 radio, que es el radio entre L1 y L2. La variable booleana fitIntercept, que indica si se debe o no estimar un intercepto. MaxIter, que es la cantidad de iteraciones sobre el dataset completo. O epochs. Shuffle, que es un booleano que indica si los datos deben mezclarse durante cada pasada del algoritmo. Epsilon, que es el parámetro de la función epsilon insensitiva. Random state, que es la semilla del generador de aleatorios y se utiliza para mezclar los datos. Learning rate, que es la estrategia de actualización de la tasa de aprendizaje. Esta puede ser constante, óptimo,
escalado inverso o adaptativa. Eta 0, que es la tasa inicial de aprendizaje para los esquemas constante, escalado inverso, adaptativo. Power T es el exponente para la estrategia de escalado inverso. Early Stopping, que indica si se aplica la técnica de Early Stopping o no. Validation Fraction, que cuando se utiliza Early Stopping indica el porcentaje de datos utilizado como dataset de validación. En Eternal Chains, que es un entero que indica la cantidad máxima de iteraciones antes de que se detenga el algoritmo cuando no hay mejora. Warm Start, que indica si en la llamada feed se reinician los pesos o si se toman los pesos que se traía de la llamada anterior. Y Average, que indica si se calcula el promedio de los pesos calculados con el algoritmo SDG. Al igual que los demás estimadores, se entrena con fit. Los valores de los coeficientes de X y el intercepto del modelo se obtienen con los atributos coef e intercept respectivamente. Para visualizar el pronóstico con el modelo obtenido, en la celda número 2 se define la función plot regression. Esta recibe como argumento el y pronosticado. En la celda 3 se construye el pronóstico como tal. Para ello creamos la variable xspread, la cual contiene un vector de 50 valores entre menos 2,5 y 4. Seguidamente llamamos el método predict con este xspread. Y el resultado, que es el pronóstico, lo almacenamos en ypred. Finalmente, llamamos la función para construir la figura. El resultado obtenido es este. Como pueden observar, tenemos entonces un resultado similar al método de mínimos cuadrados ordinarios. En scikit-learn se implementa el método del gradiente descendente estocástico para la estimación de parámetros en modelos lineales que son usados para la clasificación de datos. El modelo lineal es especificado como f de x igual a b más w traspuesta por x. B corresponde al intercepto del modelo lineal y wt corresponde a los pesos o coeficientes de las variables independientes x. Para el caso de clasificación, se asume que el dataset está formado por los ejemplos x1y1, x2y2 hasta xnyn, donde xy es un vector m dimensional y y pertenece al conjunto -1, 1. Nótense que acá, a diferencia de otros modelos como regresión logística, donde las clases son notadas como 0, 1, se utiliza el -1 más 1 o modelo bipolar. Para utilizar este modelo para clasificación, es necesario agregar una función que permita convertir la salida del modelo lineal en los valores -1 más 1. Para ello se utiliza la función signo de u, donde u es la salida del modelo lineal. La estimación de los parámetros del modelo se realiza mediante el algoritmo de gradiente descendente estocástico. En este se actualizan los parámetros del modelo a medida que se recorren los datos. En este caso tenemos las versiones online y offline o batch. En este caso debemos recordar que el algoritmo de gradiente descendente estocástico utiliza la ecuación siguiente. W actual es igual al W anterior menos un eta por la derivada respecto a W de la función de costo o la función de error. En este caso particular, la función con que estamos midiendo el ajuste del modelo contiene dos componentes. Una R, que es la componente de riesgo o penalización, y una L, que se refiere propiamente a la función de costo. La función R depende únicamente de los valores de los parámetros del modelo. Y la función L es una medida del ajuste del modelo a los datos. Este recibe el valor real y sub i y el pronóstico del modelo. Nótese que en esta ecuación tenemos un parámetro alfa que multiplica la función de regularización o penalización. Existen distintas formas en que pueden ser parametrizadas las funciones L y R. Para la función de pérdida L tenemos las siguientes opciones: hinge o bisagra, hinge al cuadrado, perceptrón,
Hoover modificado, log o logística, mínimos cuadrados, Hoover y todas aquellas funciones que pueden ser utilizadas para regresión y que se encuentran implementadas en el objeto SGD Regressor. Estas funciones modifican la forma de la función objetivo y tienen diferentes propiedades. Muchas de ellas ya han sido discutidas en videos previos. El término R representa la regularización del modelo y puede ser especificado de la siguiente forma. L2, que es la sumatoria de pesos al cuadrado, esos son los coeficientes de X y corresponde a la regresión Rich. L1, que corresponde a la sumatoria de coeficientes en valor absoluto y corresponde a la regresión Lasso. Y el AstigNet, que es un término de regularización que corresponde a la suma de L1 más L2. Para ejemplificar esta técnica de clasificación, vamos a crear un dataset artificial que tiene 150 puntos y 3 clases que son linealmente separables. La gráfica aparece al final de la celda y se pueden observar claramente los 3 clústeres correspondientes a las 3 clases. El objeto SGD Classifier tiene entonces los siguientes parámetros en su constructor. Los, que es un string que representa la función de pérdida. Este puede tomar los valores de hinge o bisagra, el cual es equivalente a una máquina de vectores de soporte que es lineal. Log loss o pérdida logarítmica, la cual es equivalente al modelo de regresión logística. Modified Hoover, que es una pérdida suavizada, la cual permite tener tolerancia ante outliers en los datos. Square hinge, que es la función hinge elevada al cuadrado. Perceptron, que es la función de pérdida del perceptrón, y todas aquellas medidas de pérdida usadas en modelos de regresión, las cuales incluyen el error cuadrático, Hoover, la epsilon insensitiva y la epsilon insensitiva al cuadrado. El parámetro penalty, que permite especificar la penalización, la cual puede ser none, L2, L1 o el AstigNet. Alfa, que es una constante positiva que multiplica el término de regularización que tenemos en la ecuación de error. Mientras más alto su valor, es más fuerte la regularización impuesta al modelo. El valor de este parámetro también se usa para calcular la tasa de aprendizaje cuando el parámetro learning rate es igual a optimal. L1 radio es el parámetro de mezcla entre las penalizaciones L1 y L2 cuando se utiliza el AstigNet. Este valor va entre 0 y 1. Cuando L1 radio es igual a 0, corresponde a la penalización L2. Cuando L1 radio es igual a 1, se utiliza la penalización L1. Feed intercept es un parámetro booleano que indica si se debe estimar o no el intercepto en el modelo. Más iter es la cantidad máxima de pasadas del algoritmo de entrenamiento sobre el dataset completo de los datos, es decir, es la cantidad de epochs. Toll es el criterio de parada y shuffle es un booleano que indica si los datos de entrenamiento deben ser mezclados después de cada iteración o epoch. Epsilon, que es un parámetro en punto flotante que va entre 0 e infinito. Este equivale al epsilon en la ecuación de la función de pérdida epsilon insensitiva. Este se usa cuando la función de pérdida es especificada como Hoover, epsilon insensitiva o epsilon insensitiva al cuadrado. En el caso de la función de Hoover, este parámetro determina el punto a partir del cual el error se hace menos importante. Para el caso de la función epsilon insensitiva, cualquier diferencia entre la predicción actual y la etiqueta correcta es ignorada si dicha diferencia es menor que este valor indicado por epsilon. El parámetro random state permite especificar la semilla del generador de aleatorios que es utilizado para mezclar los datos cuando el parámetro shuffle es igual a true. Learning rate es la estrategia de actualización de la tasa de aprendizaje en el algoritmo de optimización.
Esta puede ser constante, óptima, escalado inverso o adaptativa. Estas estrategias fueron discutidas previamente en el video sobre el método del SGD. Eta 0 es la tasa inicial de aprendizaje para las estrategias constante, escalado inverso y adaptativa. Su valor por defecto es 0, ya que este parámetro no es usado en el esquema optimal que es usado por defecto en el algoritmo. Power T es el exponente cuando se utiliza la tasa de aprendizaje con escalado inverso. Early Stopping es un booleano que indica si se utiliza o no la técnica de parada temprana. Validation Fraction es el porcentaje de datos utilizado para validación cuando se utiliza Early Stopping. NITER no change es la cantidad de iteraciones a partir del cual se detiene el algoritmo de entrenamiento cuando se utiliza Early Stopping. Class Weight es el peso asociado a las clases y se utiliza en la función de error. Este se especifica como un diccionario donde la clave es la clase y el valor es el peso asociado a dicha clase. Warm Start es un parámetro booleano que indica si en la llamada a feed se utilizan los pesos que ya se habían calculado o se parte nuevamente de pesos aleatorios. Average es un parámetro booleano que cuando es verdadero indica que se calculen los promedios de los pesos del algoritmo SDG a través de todas las actualizaciones y que se almacenen en el atributo coef. Si se establece como un entero mayor que 1, el promedio se realizará una vez se alcance un total de muestras equivalente al número indicado. De esta forma, por ejemplo, si se utiliza average 10, entonces el promediado empezará después de haber visto 10 muestras. Al igual que en otros casos, el entrenamiento se hace invocando el método fit y el pronóstico utilizando el método predict. El atributo coef contiene los coeficientes de los modelos, intercept contiene los interceptos de los modelos. Como complemento al ejemplo presentado, tenemos en la celda 5 el cálculo de la matriz de confusión para evaluar la calidad del pronóstico del modelo. En este caso entonces obtenemos la predicción utilizando predict y llamamos la función con function matrix. El resultado entonces muestra que la precisión es del 100%. Un punto crucial es que este método no produce las mismas fronteras de decisión como por ejemplo cuando se utiliza la regresión logística. La frontera de decisión se obtiene cuando la componente lineal es igualada a 0. En nuestro caso de ejemplo en que tenemos dos variables, esta será W0 más W1 por X1 más W2 por X2 igual a 0. En este caso podemos despejar una de las variables, acá lo hemos hecho con X2 y obtenemos esta ecuación. En ella, al dar valores para X1, obtenemos X2. De esta forma entonces podemos obtener la frontera de decisión para cada uno de los clasificadores. En la figura se puede observar que no se logra una separación máxima entre las clases. Esto es verdadero para la clase roja. Noten este borde de acá, podría haber sido mucho más hacia esta parte. La azul tiene una separación muy clara de su frontera, pero está muy pegada del verde y del rojo. Y también el verde tiene esta frontera de decisión en la cual se está muy pegado de este borde. Lo ideal sería tener líneas o fronteras de decisión mucho más separadas para que el punto ambiguo, que es la frontera, esté mucho más lejano de los datos.